tardes, noches, depende del horario que nos estén viendo. Sean bienvenidos a un programa más de Regreso a lo Fundamental, su canal de Alcohólicos Anónimos. Esta vez tenemos una invitada especial. Vamos a estar hablando al respecto de la mamá de un adicto. Y quédense hasta el final del video, ya que vamos a hablar de todas las etapas, desde cómo te das cuenta que tu hijo es adicto, la responsabilidad que tienen los padres, cómo ayudarlos, que es lo más importante. Y bueno, sin más que decirles, les presento a Vero M. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, gracias por la invitación. Es grato, buenas tardes al público que nos ve, como dice, ya sea tarde, noche, de día. Gracias por invitarme para poder compartir mi experiencia que tuve al tener un hijo adicto. Si tú que nos estás viendo tienes un hijo que es adicto, sospechas, ves conductas irregulares dentro de su casa, de su manera de comportarse, inclusive amigos sospechosos que pues bueno, tú empiezas a desconfiar de ellos. Vamos a tocar todos estos temas porque también, y vamos a empezar con este punto, hay mucha responsabilidad de los padres de familia hacia un adicto. No es que le estemos quitando culpa o responsabilidad al adicto, pero también los padres juegan un rol fundamental para que el hijo tenga problemas de adicciones. ¿Cómo tú te das cuenta, tú como madre de un adicto, cuáles podrían ser las principales causas para que un hijo se vuelva drogadicto, alcohólico o tenga problemas de conducta de ese tipo? Sí, yo creo que es importante el que puedan saber que muchas veces se piensa que se tiene un hogar perfecto, unos hijos perfectos, y que al final de cuentas no se logran enterar de por ejemplo, ¿no?, su color favorito, por ejemplo, cómo se llama su mejor amigo, ese tipo de situaciones o de cosas son importantes para el crecimiento de un hijo. Independientemente también de que tienen que crearles autoestima. Entonces, como muchas veces se ve en los niños actualmente, pues que sufren de mucho abandono, sufren de situaciones en lo cual les menciono, o sea, no saben quiénes son sus amigos, cuál es su color favorito, a qué juegan, a veces por el trabajo, a veces los papás, pues es que yo te doy todo, ¿no? O sea, yo me voy a trabajar para que lo tengas todo, pero en ese inter de estar solos, ellos empiezan a generar una situación de abandono. Es que aquí puede haber dos caras y esos son los dos polos dentro de una familia disfuncional. El adicto no es como que por la lotería o por suerte haya sido adicto, ¿no? Viene de un contexto disfuncional. Entonces, por ahora estás tocando un punto que es, uno, el aislamiento o la falta de comunicación dentro de la casa. Bien, pueden ser incluso unos extraños viviendo juntos, ¿no? Porque realmente no hay la comunicación ni del hijo hacia los padres, ni de los padres hacia el hijo, de saber, pues, qué onda, o sea, con qué hacen día a día, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, ¿no? Y entonces eso es como la parte de la apatía o de la falta de atención. Y podemos enfocarnos más a esa parte, ¿no? Como la familia de alguna manera se desentiende por los mismos problemas que tú estás sacando, ya sea trabajo, ya sea problemas maritales y demás. De alguna manera al adicto o al enfermo se le hace a un lado, se le resta atención, y es cuando la mente empieza a volar y empieza a conducirse por malos pasos, ¿no? Sí, claro. Yo también lo puedo ver, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Ya un niño, a veces hasta de 7, 5 o 6 años, ya tiene un celular. Yo he podido ver en familias que están en una reunión familiar y todos tienen su celular, ¿no? O sea, es algo incongruente que en ese momento, que es una reunión familiar, que pudiera ser un momento de charla, no lo toman así. Otra también muy importante es la comunicación que haya de papá, mamá hacia con los hijos. Por lo regular, si es una familia disfuncional, no va a haber así como la preocupación, a veces son así, se pone mucho
los hijos como escudo, no vas a ver a mi hijo, la mamá casi por lo regular lo así, lo ponen como escudo. Entonces, desde ahí, desde esa parte donde el niño crece, crece con ese tipo de situaciones que a ellos les cuesta trabajo poder diferenciar o poder entender. Entonces, cuando viene esa situación, yo al menos lo que yo pasé fue de que el papá de mi hijo era muy permisivo. Él como sabía que hacía falta hacer lo que llegaba, le daba juguetes, le permitía que subiera bardas, era de esa manera así como que para sanar el tiempo que no estaba con él. Entonces yo en otra parte era alguien pues que estaba con él, que veía, y yo era algo como que muy estricta porque trabajo, porque estoy, porque tú tienes que hacer las cosas, y realmente nunca me puse en el papel de escucharlo, de escuchar qué estaba pasando, qué sentía. Jamás le expliqué por qué vino la separación, jamás hubo eso. Entonces él crece con muchos miedos, él crece pensando que pues no hay nadie quien lo apoye y en un abandono total, ¿no? Por lo regular a veces no se necesita que papás no estén. Yo me he dado cuenta a través de poder entender a un adicto que a veces están papás presentes pero con papás ausentes, o sea, porque realmente no se dan cuenta qué es lo que le hace falta a él o a ella, independientemente de regalos, independientemente de comida, de sustento, de todo eso, sino realmente sentarse a platicar con él y a decirle que pues él es alguien importante en su vida, cosa que por andar cada quien en su rollo, pues olvidan esa parte, y eso fue lo que a mí me pasó. Claro, bueno, ahorita ya estás tocando el otro extremo, ¿no? Porque en un hogar disfuncional tiene que haber el lado positivo y el lado negativo para que haya pues ese ambiente tóxico dentro de la familia. Porque mientras un papá, o en este caso fue tu expareja, permite, el otro reprime, ¿no? Entonces está en ese juego o por lo menos igual fue en mi caso, ¿no? De estar en medio de dos, mientras uno suelta, el otro no. Y pues de ahí empiezan esos conflictos de permisos, de que no hay un orden dentro del hogar, o sea, no hay como ciertas reglas o parámetros donde no sabes hasta dónde puedes ir, los puedes sobrepasar o no. Y el otro lado es, lo tocabas ahorita muy bien, el pagar sentimientos de culpa, o si de alguna manera son matrimonios disfuncionales o divorciados, para llenar ese hueco de afecto, para llenar esa falta de atención, de tiempo, se recompensa con permisos, se recompensa con regalos, con videojuegos, con cosas que pues de alguna manera te hacen sentir lo que mereces de más, ¿no? De la vida. Entonces pues no hay un límite. Eso es muy importante, que nos pudieras hablar de cómo empezar a poner límites dentro de un hogar disfuncional. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, aquí en esta situación pasa de que cuando a veces los papás se separan, el hijo o la hija, lo que hace es, bueno, cuando no quiero estar contigo me voy con papá, y cuando no quiero estar con papá porque ya me dio de más, me voy con mamá. Entonces llega una situación en que como ya no hay comunicación entre papá y mamá, a veces él ya no va con papá, a veces él ya desvía su camino. Entonces también en los permisos, y es muy común que a veces digan, es que me voy a una pijamada de 11, 12 años, porque yo me di cuenta que mi hijo empezó a beber a la edad de 11 años. O sea, de 11 años, que según iban a pijamadas y que, o sea, muchas veces por la falta de comunicación y realmente ver, a ver, estás en la casa de tal persona, tengo comunicación con la mamá de ese compañerito de escuela, estoy al pendiente de que se va a quedar ahí, que hay gente adulta que los va a ver, pero como no hay ese tipo de comunicación, porque yo sé que está con papá, porque yo sé que allá está seguro, empieza a vivir ese tipo de cosas en las que los cuales los dos tenemos poca atención hacia lo que realmente está pasando, sin pensar en que esa situación puede detonar algo que a la postre nos va a destruir una vida. Y bueno, ahí está la parte de responsabilidad de los padres, ¿no? Dentro de un
hogar donde está uno o varios adictos, pero la otra parte es de que, bueno, tienes un tanto de responsabilidad, pero otra parte la tiene el adicto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a detectar cómo tu hijo ya llega tarde a casa o esos, siempre hay rasgos, hay síntomas, hay cosas que empiezan a pasar, donde tú ya te empiezas a dar cuenta. Ahorita tú me estás diciendo, no, yo me doy cuenta después que mi hijo consume desde los 11 años, pero después de cuántos años te diste cuenta. Entonces, ¿cómo puedes tú decirle a las mamás que estén buscando este tipo de ayuda, cuáles serían esas características donde puedes empezar a darte cuenta que hay un problema o que tu hijo está en riesgo de convertirse en adicto o ya está consumiendo? ¿Cuáles serían esos rasgos característicos dentro de la casa? Sí, lo que pasa es, bueno, aunado a ese tipo de permisos y que el papá tampoco se hace responsable, así como yo en su momento, a mí siempre la sociedad me dijo que pues él iba a tener mucha confianza porque su papá era varón y que en cualquier cosa de sexualidad o adicciones, pues él iba a estar bien con él. Entonces, pues yo también deslindo eso en mí y yo pienso que él pues está bien con su papá. Entonces yo cuando me doy cuenta es cuando mi hijo me empiezan a llamar de la escuela. Para empezar fue en la secundaria, donde que tiene mala conducta, bajó de calificaciones, y pues yo me empiezo a molestar. En varias ocasiones pues yo no podía entender por qué lo hacía. De hecho hubo una ocasión en donde se vivió un proceso largo de que su abuela paterna tenía supuestamente cáncer. Entonces él a escondidas no va a la escuela toda una semana y nadie se da cuenta porque él está con papá y yo confío que está con papá. Entonces yo resulta que me entero que él no fue toda una semana a la escuela. Yo le pregunto, ¿por qué no vas? O sea, ¿por qué no fuiste? ¿Cómo es posible que empieces a tener ese tipo de actitudes sin darte cuenta que están viviendo cosas serias en la casa de tu abuela y que tú no fuiste a la escuela? Yo con la molestia pues le doy 2 cachetadas, ¿no? Y él pues resulta que pues me voy entonces, entonces él me empezó a usar en que yo no permitía que él hiciera eso. Pues me voy con mi papá, y él se iba con papá. Pero entonces él ya viene conmigo por la situación que pasa la abuela tan dura, donde no pueden tener el cuidado que de por sí nunca hubo. Y bueno, yo ya empiezo a entrar a las escuelas y empieza a tener cambios de escuela porque lo expulsan, porque es un niño que no se sabe comportar, porque es un niño que golpea, porque es un niño que baja de calificaciones, y yo empiezo a rescatarlo. O sea, yo empiezo a decir, no, es que mi hijo no puede perder la escuela. Y yo empiezo a enfrentarme con directores, por favor, sí, director, por favor, acéptelo. Esta va a ser la última vez. Y yo me empiezo a poner en lugar de él y empiezo a rescatarlo. Empiezo a mencionarle que él tiene que ir a la escuela y que él tiene que cumplir con sus responsabilidades y bla, 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 y así toda la situación, y en mi casa hay reglas y todo esto, ¿no? Dado a que aún así no había el vínculo de mamá-hijo, no había así como algo muy cercano, no lo había, porque yo era así alguien como muy enojona, porque yo estaba muy como frustrada con la vida por no haber tenido la vida que yo quise, el matrimonio que yo quise, y yo sentía que él tenía que actuar como un hijo, ¿no? O sea, responsable, o sea, no tenía por qué ser de diferente manera. Entonces, de alguna manera, yo recuerdo que paso así, pues un tiempo rescatándolo, un tiempo, o sea, no, te estoy hablando de 3 años, de andar de escuelas en escuelas, ya después entra a la prepa, y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta, porque él aún así, como yo lo rescato, porque no fue a la escuela, porque se escapó, porque llegó tarde, porque no hizo tareas, porque todo esto, yo siempre di la cara por él. O sea, yo sentía que mi amor, porque ya empecé a pensar que yo iba a poderlo rescatar. O sea, que él no iba a caer en algún tipo de adicción cuando él ya empezaba a tener rasgos de alcoholismo, ¿no? Porque yo ya lo había escuchado, que se había ido a un lugar y que habían estado bebiendo a la edad de 11 años. Entonces, yo un día recuerdo que yo empecé a pensar que él no comía y que él a veces andaba como fugado.
O que a veces yo escuchaba en la recámara que era la madrugada y él estaba como despierto, ¿no? Entonces yo me paro muy temprano y yo le digo por su nombre y le pregunto, ¿te drogas? Y me dice, sí, tenía 14 años. ¿Y qué te metes? Marihuana. ¿Y quién te la da? O sea, me dice que mi propio familiar, mi hermano, le vende droga o le da droga. Entonces yo me espanto porque yo digo, ¿cómo es posible que mi misma familia, gente cercana que lejos de poder proteger, haya redes o haya gente que venda ese tipo de droga, de sustancia y más a un familiar? Lo primero que yo pienso que él no puede estar conmigo, que él no puede estar en casa. Empecé a llorar porque yo no sabía qué hacer. En ese momento le digo, agarra tu maleta y te vas de la casa. Él me pide una oportunidad y yo le creo. O sea, porque él se me hinca, mamá, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer y no lo vuelvo a hacer. Y yo le digo, pero es la última vez que tú lo haces. Pasa y otra vez yo lo llevo a la escuela, trato de estar al pendiente de sus tareas, me siento con él a platicar de lo que son las adicciones, porque me asesoro. Empiezo a hablar de sexualidad con él, porque también a temprana edad, o sea, todo eso de chamaquitas, de niñas, de su misma escuela, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas yo me sentaba a platicar con él. Llegó un momento en que me empecé a sentir impotente porque él no dejaba de consumir. Yo me di cuenta que de la mota o de la marihuana, él se empezó a brincar a otro tipo de sustancias, ¿no? Yo a veces lo veía como que adormilado, a veces lo veía muy ansioso y voy a hacer esto y como que no se ponía así como consciente. Por ejemplo, si estaba pintando algo que llevaba tiner, él salpicaba todo, o sea, no estaba, yo le decía, mira, es que es así, y no ponía atención. Entonces yo me di cuenta que ya no nada más era la droga, la mota, que ya era algo más, y empiezo a tener miedo, y como mamá, pues yo le empiezo a gritar, le empiezo a decir que son chingaderas, que él no puede estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te metes más? Entonces en una ocasión él no llega a casa, y yo ya busco un lugar a donde lo puedan anexar, porque yo pensé, él no va a dejarse de drogar, él va a seguir, va de menos a más. Entonces en una ocasión llega él a los 14 años y lo invito a que nos vayamos a un grupo, y ahí es donde él es trasladado a Pachuca. Es su primer internamiento de los 14 años. Yo no sabía todo lo que iba a venir, ¿no? O sea, yo ni siquiera me imaginaba que yo iba a tener que vivir, como dicen a veces, un viacrucis, ¿no? Así como algo muy fuerte, o a veces me decían, es tu cruz, ¿no? Que tienes que cargar. Yo nunca me llegué a imaginar lo que vendría después, ¿no? Porque ciertamente, pues yo sí tenía la esperanza de que mi hijo se dejara de drogar, de que no llegara a pasar lo que muchas veces en mucha gente, pues yo he escuchado. Entonces, pues de esa manera yo descubro que él se droga y a dónde lo puedo llevar, que es a grupos de autoayuda, es donde yo lo puedo llevar. Entonces él llega a ese grupo de autoayuda y está unos meses y de momento ya llegó a mi casa, se escapa. O sea, se escapa, ¿no? Entonces en mí pues existe el miedo. ¿Qué va a pasar? Al principio pues él llega, mamá, por favor, mira, ya entendí, ya voy a dejarme de drogar, quiero seguir estudiando, porque él estaba en el Cebetis, quiero seguir estudiando, yo me vuelvo a llenar de esperanza, ¿no? Pues sí, voy a darle más atención, porque llegó un momento en que yo me sentí muy culpable por lo que me estaba pasando. O sea, yo lloraba, yo decía, es que, o sea, todo lo que pasó en la infancia, y es que yo, o sea, ¿cómo es posible que le haya dado esa vida? Y así empecé a tener mucho sentimiento de culpa, y eso me lastimaba. Llegaban momentos en que yo no dormía, pues noches de insomnio, hubo veces en que 10 días sin poder dormir por estar esperando que él llegara, que él estuviera bien. Entonces yo empiezo a caer en depresiones y a sentirme culpable,
no decido en ese momento todavía que pues yo tengo también un problema, ¿no? Que esto está afectando mi salud, porque también empezó a afectar mi salud, la preocupación, también dejé de comer, o sea, por ese, yo a veces comía y decía, es que mi hijo no ha comido, ¿no? O sea, ¿dónde andará? Porque en esos momentos cuando él se iba esporádicamente, yo no podía comer. Entonces me doy cuenta que él en una ocasión llega muy mal y él solo decide irse a anexar y se fue a un centro de rehabilitación que está ¿cómo se llama? En Caía. Allá en Caía, entonces él se va por su propia voluntad. Yo la verdad es que yo pienso que eso le va a funcionar y pues ahí, aunque es de gobierno, pues sí se paga una cuota. Entonces para una madre, conseguir todo ese material que pide, el dinero y llevarle de comer, pues sí estamos hablando de una cantidad considerable, ¿no? O sea, que se tiene que hacer cada 8 días cuando es su visita. Yo lo empiezo a ver bien y él empieza, según él, a decirme que le está yendo muy bien, que va a cambiar, y empiezo a tener así como que esa confianza y la esperanza. Siempre hubo esperanza como mamá en que él pudiera lograr de drogarse, ¿no? O sea, dejar de drogarse, que pudiera lograr volver a reanudar su escuela, porque era lo que yo le decía. Mira, ya le fui a hablar con el director y ya le dije que te espera todo tu proceso para que tú vayas. Yo le hacía sus tareas. O sea, yo movía y le decía yo, bueno, ¿de qué se trata? Y le hacía sus tareas y le resolvía. En una ocasión vuelve a llegar y me dice que se volvió a escapar, cuando él llegó por su propio pie. Me dice que se va a meter a estudiar, mira, ya te hice las tareas, ya vamos a hablar con el director, con la subdirectora y todo hablamos y lo vuelvo a meter a la escuela. Hasta aquí hay ya puntos importantes para todas las madres que nos están viendo. Uno es la capacidad que tiene un adicto para prometer y para someter culpa dentro de los padres, dentro de la madre, dentro de los padres, porque si, como hablábamos al principio, es un hogar disfuncional, también el adicto tiende mucho a ser muy hábil en cuanto a manipular, en cuanto a sentir culpables a los demás de su situación, ¿no? Entonces, cuando lo encaras, cuando le haces frente a su adicción, lo primero que haces es ese recurso de manipular a la familia para que sientan esa culpa y de alguna manera desinhibirse o desresponsabilizarse de su enfermedad o de su adicción. Quédense hasta el final del video porque ahorita ya vamos a entrar y hasta el final se van a poder dar cuenta de cómo poder ayudar, cuál sería la mejor manera de ayudar a tu hijo adicto. Porque aquí hay puntos clave de cómo darte cuenta de que tu hijo se droga. Uno, y para las mamás que nos están viendo, es la conducta inestable dentro del hogar, ¿no? Conductas agresivas o conductas de aislamiento, cursos perdidos en la escuela. Cursos perdidos en la escuela, ya hay incluso rumores de la familia o de las personas cercanas que tu hijo se droga o eso. Ahí hay que poner mucho énfasis porque las madres, y yo lo entiendo, ¿no? En su infinito amor, pues tratan incluso de negar esas situaciones, esas llamadas de advertencia de la familia o de las personas cercanas, con tal de que su hijo pues no sea tachado y señalado como adicto. Pero cuando ya te están diciendo 1, 2, 3 personas, pon mucha atención en eso, porque desgraciadamente, Vero, es algo que se vive mucho dentro de las familias, que todo el mundo ya sabe que el hijo es drogadicto, menos la familia. Sí. El entorno ya está, ya tienes 10 puntos de alerta de que tu hijo anda en malos pasos y la familia se ve negada y es la última que se entera de esa situación. Mira, esto me pasó, yo sí ya lo podía entender porque yo lo vi de cerca, pero el que no lo podía ver era su papá. Él se negaba, de hecho, a que mi hijo pudiera ser sacado de la sociedad y que tuviera un internamiento. Él decía, no, pues como mi hijo, ¿no? Y yo he visto muchas familias, porque en esto, pues también me he enterado, por ejemplo, de vecinos, ¿no? De vecinos que, uy, no, o sea, yo no quiero que mi hijo va a dejarlo de hacer.
y luego a veces es una cadenita de familiares, de vecinos que también, o sea, usan drogas. Entonces yo me di cuenta que por ejemplo, el papá de mi hijo, él negaba mucho eso. Él negaba mucho de que mi hijo fuera adicto y más que estuviera en un lugar de recuperación, ¿no? Yo sufría mucho porque hubo muchas veces, como lo menciona así, la manipulación y muchas veces el decirme, tú tuviste la culpa, por eso yo me drogo, ¿no? Entonces yo cuando a mí me dice esas palabras, yo empiezo a poner límites. Yo empiezo a poner límites y empiezo a decirle, bueno, mi vida, si tú te quieres drogar, vete de mi casa. Una, porque yo empiezo a correr riesgo, porque soy mujer, porque yo no podría estar con alguien que yo sé que su sustancia activa ya es el cristal, porque yo tengo que enterarme, yo tengo que investigar qué consecuencias puede ocasionar el hecho de que yo permita que esté un adicto de esa índole en casa, como mujer sola. Bueno, porque pues para empezar empezaron a perderse cosas, mi monedero, mi dinero, cosas materiales, en las cuales yo decía, pues al rato, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué más? En un momento, pues como que va a pasar, o me enojara, ¿por qué te llevaste esto? Y él siempre decía, ya no lo voy a volver a hacer, mamá, perdóname, voy a ir a sacarlo, me pongo a trabajar y ya voy, o sea, ya voy a estar bien, de verdad. Entonces, todo esto fue de menos a más. Él tuvo que tener también, en un momento, ayuda como psiquiátrica. Él estuvo en internamientos, en muchos internamientos, yo puedo decirles más de 10. Esta ha sido una larga experiencia, de momento que se siente agonía, se siente mucha tristeza de ver cómo tu hijo puede morir en cualquier momento, cómo mi hijo podía llegar a un cerezo, cómo mi hijo podía matar a alguien, o cómo enterarme en una noticia, robó, hizo esto, porque muchas veces también tuve que irlo a sacar de barandilla, ¿no? Que aquí se llama aquí. Entonces, pues ya eran temores constantes y que esto pues encierra a todos, o sea, a todos, es una desgracia, es algo muy fuerte tener una persona adicta en la familia, porque si se tiene el desconocimiento no sabes qué hacer, o sea, simplemente a veces dices, es que si lo corrí y si le pasa algo, lo que me generaba dentro de mí, un sentimiento de culpa muy fuerte, y si le pasa algo va a ser por mi culpa, y si le pegan, y si lo matan, y si esto, mejor lo hubiera yo dejado, porque mucho tiempo también en algunas ocasiones hasta permití que se drogara en casa. Entonces llegó el momento en que yo empecé a poner límites, y de ahí pues él se fue de casa. Entonces cuando se iba con papá, ya cuando estaba muy mal, ya me decían, ¿sabes qué? Vamos a anexar. Porque esta enfermedad, porque yo lo entiendo así, cuando a mí me dijeron es una enfermedad, yo dije, ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que es una enfermedad. Ahora se resulta que mi hijo está enfermito y que a lo mejor con un caldito de pollo, con algo así, él se va a curar. O sea, ¿cómo es posible? O sea, si él me robaba, si él me gritaba, si él en algunas ocasiones intentó golpearme, ¿no? Yo creo que si le hubiera permitido vivir más tiempo en mi casa, lo hubiera hecho, ¿no? Por conseguir su sustancia. Entonces, yo hasta que pude entender que esto era una enfermedad que iba a progresar, ¿no? Que iba a progresar, que cada vez iba a ser más las situaciones que yo iba a vivir con él, con mi adicto, ¿no? Entonces, pues yo tuvo muchos internamientos, hablo de cerca de 13 internamientos en esa ocasión, cuando ya llegó a casa y tuve que internarme con él. Llegó una psiquiatra, le empezaron a dar medicamento psiquiátrico para bajarle la ansiedad, porque el problema que tenía de cristal era muy severo. Claro. O sea, ya los daños, el olor fétido que segregaba su cuerpo era algo muy fuerte. Y como mamá, ver a tu hijo cómo se está destruyendo destroza las fibras morales de cualquier persona, por muy fuerte que sea. Entonces, yo decido anexarme con mi hijo. Fíjate, o sea, cómo llega todo esto de cómo la mamá y el papá, o al menos yo soy capaz de lo que sea por proteger a mi adicto, aún así dejar de hacer mi vida, ¿no? Porque fueron 30 días las que yo no podía salir, yo tenía que estar encerrada con él, dándole su medicamento para que a mi hijo se le controlara y se le bajara la psicosis que él traía.
porque él traía psicosis, traía delirios de persecución, ya estaba. Qué experiencia tan fuerte, pero sin embargo, si tú estás pasando por algo similar, o conoces a alguien, o incluso, pues digamos, tu hermano, tu hermana está pasando por algo así, y tú puedes ver que tu mamá o que tu papá están pasando por esta situación, enséñales este video, compárteselos para que, pues de alguna manera, puedas entender que esto es una enfermedad, y eso yo creo que es el punto clave. Ahorita lo estabas hablando y lo tocaste, cómo la familia tiene que entender que el adicto es un enfermo, que es una enfermedad mental, y que es una enfermedad física, espiritual, que es lo que nos habla el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero ¿cómo entiendes esa parte? Porque, bueno, yo he escuchado experiencias y apenas me tocó convivir con alguna persona donde el papá, para no arriesgar al pequeñín, al dinosaurio de 31 años, tenía que acompañarlo a comprar su droga. Sí. O sea, a esos puntos estamos llegando con las adicciones. Y bueno, ya lo que se está hablando ahorita son las consecuencias de cosas que pudiste haber detenido. Y créeme que no se regaña, esto no se soluciona ni con golpes, ni con regaños, ni con castigos, porque siempre está esa parte, y ahorita lo decías muy bien, de promesas incumplidas, y de esta vez ya va a ser diferente, y esta vez voy a cambiar. Y las madres, en su ignorancia, en su amor, en su apego que tienen al hijo, pues no te queda más que creer, no te queda más que confiar de nuevo, pero pues siempre va seguido de otra decepción, de otra tragedia, de ya no estar tranquilo, porque eso es lo que estoy percibiendo en tu experiencia. ¿Cómo se pierde esa tranquilidad en el hogar? Ya no vives. Yo no sé quién sufre más, si el adicto o la familia. Tú puedes verlo desde el otro punto de vista. Yo creo que sufrimos casi igual, ¿no? Porque, mira, yo podía ver, por ejemplo, mi hijo tiene una hermana y sus hijos de mi hija, mis nietos. Realmente mi nieto, el mayor, lloraba mucho por su tío. O sea, cuando mi hijo llegaba sucio de andar en la calle, en las últimas ocasiones, yo recuerdo que llegó. Yo nunca, como yo mencioné desde el principio de nunca me imaginé que una adicción pudiera llegar a esos extremos, que la droga le iba a arrebatar cosas que valían la pena en la vida, ¿no? O sea, porque él llegó un momento a decirme: mamá, es que no sé por qué me drogo, mamá, es que ya no tengo metas, ya no tengo sueños, y llorando muchas veces mi hijo, yo sentí que era sincero. O sea, sí me decía: es que ya no sé cómo salir de esto, mamá, o sea, estoy metido en esto. En esa ocasión él se quedó dormido, y yo me di cuenta que en su mochila traía así mangos como ya echados a perder, ¿no? O sea, como que él andaba ya juntando así comida, o que la guardaba para los momentos que él no tenía que comer, por lo menos alimentarse de algo. Porque a veces yo le daba comida y él comía muy desesperadamente. Cuando él permanecía un tiempo según abstemio o sobrio, yo me daba cuenta que él volvía a drogarse cuando él comía demasiado, cuando él dormía mucho. O sea, dejaba de dormir 2-3 días, porque yo me daba cuenta que a veces como que le hacía el cuento y dormía unas horas, yo me quedaba dormida y dejaba de dormir, y luego dormía 24 o 28 horas seguidas, y cuando se despertaba comía demasiado, comía muchísimo. Entonces a mí me dijo el médico que era por su hígado, por su estómago, por los daños que le ocasionaba la sustancia que él consumía, y esos eran uno de los síntomas o de sus actitudes que yo podía darme cuenta cuando él nuevamente volvía a consumir, ¿no? Entonces, pues hubo muchos daños, o sea, daños colaterales a sus sobrinos, a su hermana, que lloraba mucho, y de hecho hizo promesas solemnes, o sea, solemnes con la niña aquí a un lado: prometo por ti ya no volver a drogarme. Pero como a mí me enseñaron esto, que esto era una enfermedad, iba más allá de su voluntad. O sea, yo eso lo tuve que entender, porque era muy, 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 muy triste para mí ver esa situación.
Entonces, cuando yo entiendo que esta es una enfermedad, yo me quito esas culpas, yo me quito todo ese malestar y la verdad es que yo lo entrego a un Dios divino y así se queda. Entonces, ya pues cuando ya viene ya su fondo de sufrimiento, que llaman mucho en el programa de los 12 pasos, claro. El que él toque fondo, él toca fondo, a mí me dicen que lo matan, yo reconstruyo todo, hablo con personas, resulta que él no lo habían herido, que él no estaba de alguna manera muerto, ¿no? Fue un impacto muy fuerte para mí, porque yo muchas veces hasta llegué a desear eso. O sea, yo llegué a decir, ya que lo maten, ya que se muera, o de verdad es algo tan fuerte, porque se vive agonía, o sea, de verlo en las condiciones que estaba, o sea, yo decía, ya Dios, por favor, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo investigo y no, resulta que estaba vivo, y es donde ya entra en un anexo, 24 horas, y es donde él deja de drogarse, es donde él está. Aquí viene una pregunta importante para ti como madre, y no sé qué sugerencia puedas dar a las personas que nos ven. Bueno, tú estás hablando ya de un alcoholismo y una drogadicción crónica más avanzada, donde ya había años, ¿no? Desde que la pruebas hasta ya más avanzado. ¿Cuándo es necesario ya un anexo? Porque ahorita, y eso lo quiero tocar yo como adicto, estabas diciendo algo muy cierto que dice la Organización Mundial de la Salud y Alcohólicos Anónimos, ¿no? El alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad incurable, progresiva e mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que que el adicto no está capacitado para dejar de consumir. No es como que por voluntad, a veces, pues es que, pues ¿por qué no ves que a tu tío, él le pudo parar y estaba así? El alcoholismo y la drogadicción te despoja de tu voluntad, no puedes parar, no hay un freno. Pero sí hay etapas preventivas donde la enfermedad no está tan evolucionada y ahí pues es también viable que conozcan otro tipo de grupos, ¿no? Que son de los grupos tradicionales de hora y media, no sé si conozcas de estos. Sí, claro. Que son de donde tú llegas, estás hora y media en tu reunión, sales, regresas a tu casa y ahorita lo que estás tocando tú ya es un anexo de contención, o sea, donde va a estar encerrado 24 horas, porque esas personas ya no tienen la capacidad, ya no existe la capacidad alguna de frenar tan siquiera un día de consumir, ¿no? O sea, ya está muy avanzada la enfermedad. Claro, mira, yo tengo en cuenta que yo sé que el amor es la base fundamental de todo esto, pero como padres a veces no sabemos cómo darlo y pensamos que con todo mi amor mi hijo va a dejar de drogarse. Eso no es cierto, eso no sucede, solamente en algunas casos muy raros. Casos muy raros, ¿no? Entonces eso no sucede. ¿Qué signos de alerta? Cuando mi hijo ya empieza a tener problemas interpersonales, ya sea en su escuela, ya sea en su comunidad, es donde hay signos de alerta. En esto, yo me he dado cuenta que esto también puede ser de prevención, que se pueda evitar en que tu hijo pueda llegar a un albergue, a una clínica de rehabilitación, a grupos 24 horas, no sé, a donde sea, que se pueda evitar eso. Hay gente que se ha podido rescatar su vida totalmente, porque conozco gente que ha podido lograr salir del alcoholismo, de la drogadicción. Son hombres exitosos dentro del programa de los 12 pasos, de grupos como lo mencionas, grupos tradicionales, de hora y media, en donde yo puedo sugerir eso. Yo puedo sugerir también los grupos de autoayuda de Al-Anon, que es para personas familiares con problemas de adicción, o sea, tienen un familiar adicto. Son grupos de autoayuda que de alguna manera te enseñan, te educan a saber cómo tratar esta situación, esta problemática, porque las estadísticas han subido grotescamente de nuestros jóvenes que las drogas los están acabando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien que tiene este problema? Pues tienes que ser ayudada tú, porque no sabes. Yo les mencionaba desde hace rato, o sea, yo no sabía que esto era una enfermedad.
sino hasta que ya empiezo yo a acudir al programa de los 12 pasos, me empiezo a dar cuenta que esto es una enfermedad y que también yo tengo graves problemas de poder entender el por qué está pasando, que soy muy permisiva, que sufro mucho, ¿no? por esa situación en la que yo vivo. Entonces, pues yo no voy a ir con una vecina a contarle, ¿no? Porque pues para empezar, pues a mí me daba pena, o sea, ¿cómo le voy a ir a decir? Ellos ya sabían, toda mi gente, mi comunidad, mi familia, todos sabían que mi hijo era un adicto, pero yo tenía mucha vergüenza de poder salir y decirle a mi vecina, es que fíjate vecina que mi hijo es adicto. Entonces a mí me sugirieron que yo fuera a un grupo de autoayuda para poder entender esta situación, para saber qué pudiera hacer, para empezar a poner límites y que de alguna manera pues mi hijo iba a tocar un fondo, ¿no? Que para esto también me decían, es que el problema es que ya la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces es muy difícil que tú con un apapacho, con un abracito, con regalos o con que te quieras sentar ahora sí con él, ¿no? A sentarte a platicar, pues ya no se va a poder. Tiene que recibir ayuda por gente que también tiene ese problema y tú tienes que recibir ayuda con gente que pueda entender que también tiene familiares adictos o con un problema de alcoholismo. Entonces, yo sí hago hincapié en esto porque es muy importante para que tú puedas entender a la gente que nos escucha que si tiene un hijo adicto, puedas saber de que pues hay una solución tanto para el adicto como para la familia. En lo personal a mí me ayudó muchísimo a identificar, a poder platicar lo que yo vivía, todos esos miedos, todas esas situaciones y que hasta pudo ayudarme, ¿no? En mi vida personal, porque también hubo algo que pasó en mí que también detonó pues a lo mejor el abandono de un hijo, el no estar al pendiente de él, el siempre por el trabajo, por cualquier X o Y, no poner atención en esas cosas que son muy primordiales, ¿no? En la educación, en el crecimiento de un hijo, el crearle autoestima a un hijo, el estar al pendiente de quiénes son sus amigos, todo eso pues yo no lo sabía, nada más di lo que tenía. Entonces eso me hicieron entender en este tipo de grupos de autoayuda, de los grupos de 12 pasos, del programa de 12 pasos, y ahí pude entender, bueno, pues que al final de cuentas pues yo no era culpable, ¿no? Pero que sí me iba a ser responsable de mi situación, de mí, ya no dependía tanto de él, él podía seguir drogándose, porque al final de cuentas, pues lo que yo me di cuenta es que él a través de vivir varios procesos en diferentes lugares, clínicas, anexos, grupos tradicionales, ¿no? Pero al final de cuentas él no quería, entonces yo pude entender que él no quería dejar de drogarse, hasta que él ya tocó fondo, porque ni con mi amor, ni con diciéndole, mijito, te quiero mucho, te amo, mira, cuenta conmigo, yo estoy contigo en todo, ni con eso. Entonces yo me di cuenta que él es el que tuvo que tocar fondo. Yo toqué mi propio fondo como mamá y el acercarme a ese tipo de lugares a mí me ayudó mucho a entender lo que pasaba y por eso es que yo hoy vengo a compartir este mensaje, ¿no? Que pues es de vida porque hay mujeres que hasta han tenido que vivir enfermedades, o sea, como que desarrollarse de la diabetes, la hipertensión, ¿no? O traumas muy fuertes, porque también he tenido que ver experiencias, pues, desgraciadamente, de hijos que, pues, llegan a llegar a un cerezo, a un psiquiátrico. Entonces, pues, todo esto es así como de prevención para que si llegan a ver los síntomas que yo les menciono al principio, cuando es detectar luego y empezar a buscar ayuda, no dejar pasar el tiempo. Esto sí es bien importante. Si tú estás viendo que en tu casa ya se perdió la armonía, la tranquilidad, incluso puedes empezar a ver que tu hijo te roba, y es que no es la cantidad, es el acto, ¿no? Claro. Porque empiezan con los 100 pesos y luego ya falta la licuadora y todas esas situaciones que pasan en las casas de un adicto. Créeme que no va a cambiar. Suena cruel decirlo, pero esto siempre va para más y para más y para más. Entonces, pues sí se han tenido que escuchar experiencias tan crudas donde, hay mamás que tienen que llegar a un cerezo, tienen que revisarlas para que puedan ver unos cuantos minutos a su hijo, y por eso quiero que tú nos digas
una de las objeciones que ponen las madres cuando se les dice que su hijo tiene que tener una intervención de alguna manera más fuerte, entra todo ese mito y esa desinformación de la sociedad de que en los anexos o en los grupos alcohólicos anónimos hay violencia, les pegan, y todavía la familia por el apego que tiene o por la codependencia que tiene hacia el adicto, pues se rehúsa, ¿no? Para tratar de protegerlo. Dicen, no, pues cómo voy a llevar a un lugar a mi hijo donde hay violencia, donde les pegan y eso. Bueno, ¿tú cómo ves esa parte? Mira, yo tuve apenas cercano, ¿no? Apenas un caso en donde bueno, pudiera decir vecina, tiene un hijo que es adicto. Entonces ella se acerca a mí porque pues ella ya se dio cuenta que mi hijo pues ya lleva cierto tiempo sin consumir sustancias, ¿no? De hecho ya va a cumplir un año. Eso es algo de festejarse porque pues él no había podido lograr ni un solo día. Qué bueno. Entonces yo le menciono a esta señora, ¿no? Le digo, mira, no hay de otra, o sea, tu hijo ya consume cristal. O sea, podemos pensar que a lo mejor consumiendo mota, echándose unas chelitas, los grupos tradicionales son perfectos, ¿no? A lo mejor también, si ya perdió escuela, o sea, uno puede detectar y además, o sea, también aunque se viven cosas que a veces, por ejemplo, se tiene pérdida de trabajo y llega un grupo, o su esposa está a punto de dejarlo, llega un grupo como que eso puede hacer que detone y se quede, ¿no? En una agrupación. Pero hay gente que ya rebasó mucho esos límites, sí. O sea, hay gente que ya difícilmente se puede quedar en el núcleo social. Entonces es lo que yo le mencionaba, y existe mucho eso de la mala información, ¿no? O lo que ellas piensan, o lo que se ha dicho en muchos lugares de que los golpean, los someten, los humillan, los maltratan. En esto pues tenemos que tener en cuenta de que en ese tipo de lugares llegan muchos adictos. O sea, sí tenemos que vigilar, sí hay lugares en los cuales pues hay psicólogos, hay psiquiatras, hay gente especializada. La verdad es de que lo que hagan allá adentro, si nosotros no los metemos acá afuera, no lo pueden hacer a nosotros. Claro. A nosotros no nos pueden hacer, nosotros corremos un riesgo. ¿Por qué? Porque la droga les nubla, no son ellos. Pueden llegar hasta vender a la propia familia. Yo vi casos que un chavo vendió a su propia familia y sacaron todos sus muebles. Bueno, entonces hay clínicas, pero lo más importante es que yo sugiero que cuando ya están en un estado de esa manera, que sí sean intervenidos y que sí vivan un proceso de supresión y de desintoxicación, porque afuera no lo van a poder lograr. Entonces, pero enseguida que lo logren, que estén adentro, que se vayan a un grupo de tradicional, de hora y media, pero sí viene haciendo hincapié, porque a mí fueron las cosas que a mí me dijeron, mira, y si tú no vas al grupo, aquí no puedes estar en mi casa. O sea, yo no voy a solapar que tú no vayas al grupo, porque del grupo depende tu vida, y si tú dejas ir al grupo, tú vas a recaer, y al rato otra vez voy a tener conflictos contigo y conmigo, o sea, no puedo tener. Entonces, saliendo de su terapia, de su internamiento, de su intervención, a donde hayas tenido que estar, porque luego a veces el adicto, o sea, como se volvió muy manipulador, muy mentiroso, lo primero que dice es que ahí me golpean, no me dan de comer, y nuevamente entra la mamá rescatadora o el papá rescatador, ay, pobrecito de mi hijo, ¿no? Y se nos olvida, porque hasta nosotras llegamos a tener ambivalencia. O sea, llegamos a olvidar todo lo que vivimos con él en un momento que llegamos a verle lágrimas y que llévame y que todo eso. Entonces, yo creo que ahí sí tiene que entrar la congruencia, el valor, la paciencia y dejarlos que vivan su proceso. Porque al final de cuentas, no hubo de otra. Ellos se lo buscaron y tendrían que haber llegado a un lugar de desintoxicación. Pero lo que sí hago más hincapié es que saliendo de su proceso, ese mismo día, si sale el domingo en la mañana, en la tarde él ya tiene que estar en una sesión de juntas. Él no puede dejar de estar en una sesión de juntas por un tiempo indefinido, ¿no? Y claramente se los vuelvo a repetir, no puede, no debe, y como familiares, como mamá, como papás, no le pueden decir a mi hijo, bueno, tú ya te recuperaste, ya saliste de un internamiento, ya vas a estar bien. No nos engañemos, eso no va a pasar nunca.
nunca va a pasar. Entonces sí, refiéranos a un grupo tradicional y así con la advertencia, si tú vuelves a recaer te voy a llevar, no sé, a otro más lejos, ¿no? Pero por eso te pido que tú, si vas a estar en mi casa, tienes que estar en un grupo, si es que ya llegan a vivir, si son hermanos, papás, es lo mismo. Mucho ojo con esto, aquí no estamos a favor o en contra de esas agrupaciones donde pues llega a haber un trato más duro, ¿no? Más donde se puede llegar a, pues digamos, a hablarle más fuerte o a tratar de alguna manera más fuerte al adicto. No estamos a favor ni en contra, sin embargo no lo podemos negar. Hay lugares donde pasa que no tiene que ver con Alcohólicos Anónimos como un todo, porque así como hay anexos y clínicas muy buenas, sí, donde están especializadas, yo creo que ahí es donde el único parámetro donde puede ver la familia, ¿no? En el método de recuperación, yo creo que en cualquier lugar donde se practique o la intención común sea dejar de beber y de drogarse, está mucho mejor que en la calle, está mucho mejor que robando, que drogándose. Incluso la familia está más tranquila. Y claro, porque mira, por ejemplo, si uno deja pasar más tiempo, puede ser que sí se desconecten. O sea, hay daños irreversibles, físicos en el estómago, ahorita con lo del cristal, en el estómago y en la parte frontal izquierda. O sea, daños irreversibles que en un momento dado, cuando uno quiera, cuando uno diga, es que ahora sí voy a llevar a mi hijito, ya se van directamente al psiquiátrico. Desafortunadamente eso nos está pasando. Hay una pandemia, eso es una pandemia también, el cristal es una pandemia. Está desde chavitos de 10, 12 años ya están en consumo. Entonces sí poner mucha atención, mamás, papás, en todo lo que está pasando, lejos de estar viendo la comunidad, ver lo que está pasando dentro de nuestras casas, ¿no? Que pueda dársele a los hijos un poco de más atención, momentos de calidad, pláticas de calidad, o sea, y sí las hay, ¿no? De hecho, hasta hay tutoriales en donde puedes llevar una vida diferente, o sea, con unos hijos para evitar, porque ellos van a ser el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos que poner mucha atención en eso. Y pues vuelvo a repetir, nada más para concluir y decirles bien en hincapié que el adicto no puede dejar de estar en un grupo que sea tradicional, en especial tiene que estar trabajando los 12 pasos para que él no consuma más. Ahora la cuestión, y aquí esta información es valiosísima, porque la mejor ayuda hay veces es no ayudar, hay veces es lo que tú estás diciendo, no dejar que tu hijo toque fondo, y es de alguna manera muy crudo o es muy doloroso para una madre, para un padre, porque pues en ese inter está el pendiente de qué tal si le pasa algo en ese proceso, ¿no? Pero mientras no haya un dolor o algo que haga que el adicto se impacte y que tenga la necesidad de cambiar, va a ser muy difícil. Y creo que no hay mejor ayuda que la ayuda a uno mismo. Por eso ahorita Vero mencionaba la asistencia a un grupo de Al-Anon. Así como el familiar o el adicto está enfermo, la familia también está enferma. Hay mucho apego, hay mucha codependencia, hay muchas situaciones que se viven dentro de un hogar, que si no se tratan, el grupo o lo que esté haciendo el adicto va a servir muy poco, porque eso sí es muy importante recalcarlo. AA no es la panacea, AA no es como la solución total de todos los problemas. Hay veces que cuando el adicto no quiere, o la familia que cree que porque ya llegó a un grupo ya todo va a cambiar y va a resolverse, cuando el conflicto sigue dentro del hogar, y lo más probable es que en un hogar enfermo el adicto sea fácil presa de una recaída, a que realmente se lleve un programa de recuperación, ¿no? Entonces, si los dos, el panorama ideal para una familia de un adicto es que la familia esté en terapia en un grupo de Al-Anon, claro, y el adicto esté en su grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué pasa en estas agrupaciones de Al-Anon? Porque, bueno, ahorita para la audiencia o para la gente que no conoce de esto, puede ser como que muy difícil decir, bueno, es que si el problema es mi hijo, ahora yo cómo voy a tener problemas o cómo voy a estar enfermo si yo funjo el papel de madre, ¿no? Y tal vez hasta de víctima.
Pero la situación aquí es que tú tienes que llegar a un grupo para que entiendas cómo las mamás que ya han pasado por esas situaciones han podido salir adelante de esa problemática. Entonces estar en un núcleo o en una agrupación donde las problemáticas sean similares a las que tú estás viviendo, puedes obtener experiencia y de ahí puedes fortalecerte y tener una vida de alguna manera. Sí, mira, por ejemplo, lo que estás diciendo y lo que yo mencionaba sí es muy importante, porque cuando yo no conocía de todo esto, cuando él llegaba después de tener un internamiento, yo lo que hacía era meterme mucho en su vida, o sea, muy metiche. Y sóplame, y andaba atrás de él, y a ver qué estás haciendo, qué escondes, y a ver qué llevas, y a ver qué esto, o sea, yo con unos miedos muy fuertes, ¿no? O sea, porque yo sentía que él, y no se estaba drogando, pero yo lo perseguía en todo momento. Eso ya dentro del grupo, de que tú estaba dentro del grupo. Sí, ya cuando él tenía internamientos, entonces yo como lo perseguía, luego él me decía, si sigues así por tu culpa me voy a drogar. Entonces cuando él se iba a drogar, pues yo me sentía culpable, ¿no? Entonces después ya a través de estar en Álamo, después de empezar a practicar el programa Los 12 Pasos, yo me doy cuenta pues que yo también estaba muy mal, o sea que yo estaba llena de miedos, de inseguridades, y que no nada más era él, o sea que era yo, o sea que yo tenía un problema. Es entonces donde yo identifico que mi lugar, en donde a mí me ayudaron, en donde me ayudaron a entender el problema de su adicción, mi problema de codependencia, porque yo soy una mujer muy rescatadora, o sea, yo lo rescato en todo momento, ¿no? Eso me generaba también mucho problema. Y es que está ese juego de adicción, o sea, la familia es adicta de otra manera, porque la familia no es necesario que se meta una droga o que tome. La adicción de la familia es eso, o sea, el estar buscando rescatar a alguien. Incluso cuando el adicto ya no está en consumo, pues te empiezas a dar cuenta que hay problemas en tu casa, que tal vez ya no te llevas tan bien con tu pareja como antes, y el adicto también, lo dicen en muchas clínicas, ¿no? Funge el adicto, hay veces el rol del bote de basura, o sea, porque están tan acostumbrados a que todo lo que pasa es para adicto, si se robaba, si se perdió algo, pues este cabrón y todo eso. Sí. Y cuando salen, entonces empieza a ver que dentro del núcleo del hogar, pues hay otro tipo de problemas, que estabas distraída porque estabas en toda tu atención enfocada a una sola persona, ¿no? Sí, de hecho yo me di cuenta que también, o sea, de enfermedades que se me generaron por llamar su atención. O sea, veme cómo estoy tan mal por tu culpa, o sea, yo también, o sea, me volví también como controladora, como que también quería manipularlo, o sea, que viera que yo estaba enferma para que por lo menos tuviera compasión y de esa manera dejara de drogarse, ¿no? Ni eso funcionó. O sea, eso para un adicto no funciona. Entonces, en Álamo, a mí me pudieron enseñar eso, o sea, bueno, más bien yo me fui dando cuenta. O sea, a través de practicar el programa de los 12 pasos, yo me voy dando cuenta, pues que yo también estaba muy mal. Y yo, pues con razón está la vida así, con razón mi hijo, pues también estaba, que no quería estar en mi casa, ¿no? Pues con alguien así, de controlar la situación, de permisiva, de tanta situación que yo no sabía que lo tenía. O sea, en verdad, yo hasta que llego a este programa de 12 pasos, yo me doy cuenta que tengo también muchos problemas, o sea, de control, de situaciones que no quiero que se me salgan de las manos, y mi hijo fue alguien al que yo quise controlar. Y el otro punto, aparte del querer estar la mamá controladora, que quiere tener el control de todo lo que pasa en la vida de su hijo, y eso es agobiante, es frustrante, y esa es la fuga. Pero también está la mamá víctima, ¿no? Que pues su rol es nada más de decir, es que por tu culpa yo sufro y sufro y sufro. Y entonces en ese rol pues tampoco hay mucha ayuda, porque pues bueno, si todos tienen la culpa de tus desgracias, entonces tú cómo vas a cambiar si tú eres la afectada. Y empezar a darte cuenta que también eres responsable, no en la totalidad, pero en una parte de la situación. Ahí yo creo que puede empezar a ver el cambio, ¿no? Porque decir, bueno, yo me hago responsable de lo que me toca, yo di la vida que
pude, como yo le entendí, ya sin cargar culpas. Claro, de hecho, ahorita cuando él hoy que está siguiendo su programa de los 12 pasos, quiero decirte que él se volvió independiente. Él ya tiene un trabajo, él es responsable de él no vive conmigo. Y yo lo menos que hago es meterme en su vida. Bueno. Si él en algún momento él llega a veces, por decir, a desayunar conmigo, él desayunamos, lo abrazo, me da mucho gusto verlo porque él es un milagro que esté vivo. Él vio cosas muy fuertes que pudiera ser que hubiera podido morir y no estar aquí, y lo está gracias a estos grupos de autoayuda. Entonces yo no me meto, o sea, yo ya no estoy como que vente a vivir a mi casa, no sé, ya no le digo, o sea, no me meto, porque en ese programa de 12 pasos pues tiene guías, o sea, hay personas que lo guían, que al principio pensaron por él. Entonces a mí me dijeron, sabes qué, hazte a un lado, porque como mamá también fui muy tóxica yo, o sea, es duro decirlo, ¿no? Y a lo mejor se podrá pensar que uno no lo tiene, porque yo llegué a pensarlo mucho, es que yo no puedo ser así como que mala con mi hijo, ¿no? O sea, sin embargo, pues era mi inconsciencia, no tenía conocimiento de todo esto, pero hoy que lo sé, trato de respetar bien exactamente lo que dicen ahí, o sea, su hijo tiene que ser independiente y mi hijo ya está trabajando, o sea, ya está trabajando, él va para allá, para arriba, es un hombre de bien, ha dejado totalmente esas amistades, me ha sorprendido mucho porque, pues, aparte de que estuvo en un centro de rehabilitación, él ya asiste a sus juntas en las noches, ¿no? Y aparte es independiente. Entonces eso, pues a mí me dice que pues funciona, ¿no? Que funciona, que por lo menos hoy puedo tener la esperanza de que él está bien y realmente se ve bien. Él está bien. Dentro de 8 días, el jueves, el sábado cumple 1 año, ya que dejó de drogarse y pues es eso, o sea, es eso de que sí funcionan este programa de 12 pasos, los grupos de Al-Anon. Yo soy alguien que puede dar como testimonio eso y pues más que nada que Saúl y yo no hemos dejado de estar en este programa y que realmente ha cambiado la vida, o sea, porque yo sí me di cuenta eso que mencionas, ¿no? O sea, el mucho tiempo también hacerme la víctima, o sea, y ya no me funcionaba, porque hubo un tiempo que te mencionaba, hasta me enfermaba, y realmente me enfermaba. Para llamar la atención. Caía yo en cama, y mírame, es que yo no puedo caminar, y ya me duelen los huesos, de que hice un coraje ayer, y que estuve preocupado, o sea, ese tipo de victimizarme, todo eso yo lo vine entendiendo en el programa de los 12 pasos, ¿no? O sea, yo también me enfermé mucho. Es que al final de cuentas se vuelve un juego de tontos porque es como un juego de ping pong, ¿no? Cada quien se avienta la bolita. No, es que yo estoy mal por tu culpa y el otro no, pues es que yo consumo porque tú esto y lo otro. Y entonces, cuando todos se avientan la responsabilidad, entonces ahí no hay ni siquiera un mínimo deseo de querer cambiar, porque las madres buscan que el hijo cambie y el hijo espera que su entorno cambie para ser comprendido. Sí. Entonces, yo por eso hacía mucho énfasis en esta parte, ¿no? No hay mejor ayuda que la que tú te puedes dar. Y en en lo que comentabas, en el hacerte cargo o deslindarte de la responsabilidad del familiar o del adicto, que una persona con este tipo de enfermedades se empieza a ser responsable, que empieza a trabajar y que tú lo puedas ver cómo va creciendo, pues es gratificante, porque al final todos estamos buscando eso, ¿no? La tranquilidad, la paz de estar bien en el hogar, de decir, puta, puedo dormir tranquilo, ya no tienes las preocupaciones de estar escuchando la ambulancia, las patrullas y todo eso que las madres que pasan, ¿no? Y entonces, y cuando empiezan a agarrar ese tipo de responsabilidades, obviamente no es deslindarse por completo, porque ahí está la otra parte, ¿no? Hacerle saber que tienes un apoyo, que tienes una madre que te quiere, que está presente, pero que también por el mismo amor que le tienes, lo dejas crecer y que se haga responsable, y que crezca, que tenga sus problemas y que los solucione a conforme él lo vaya entendiendo, ¿no? Sí, claro, indudablemente eso tuve que entenderlo y de hecho me dolió mucho, O sea, me dolió mucho saber que tenía que hacerme responsable,
porque ahora ¿de qué me iba a quejar? Exacto, esa ¿No? es parte. ¿De qué me iba a quejar ahora, no? Entonces, cuando yo ya me empiezo a ser responsable y lo empiezo a dejar que él haga su vida y así como que no te metas, o sea, vete a tu junta, o sea, ve allá y diles, ¿no? Que te quieres meter y que quieres preguntar y que quieres decirle, vente, mijito, para acá, ¿no? Porque, pues a veces eso pasa, pero ya escuchando otras experiencias, estando en esta comunidad, pues eso es lo que a mí me ayudó mucho. Lo que yo pude, así como soltarlo y que él pudiera, como lo mencionas, ¿no? Crecer. Y solamente yo siento que también fue esa parte muy fundamental en que ya no lo rescatara, en que ya no le solucionara, en que ya no lo sacara de barandilla, en que ya no, o sea, porque hasta se enfermaba, él tuvo fuertes intoxicaciones y pues a ver cómo le haces, ¿no? Me dolía, pero pues a ver cómo le haces, yo ya no puedo. Entonces fue parte que fue trabajando Adán, el programa Los 12 Pasos conmigo, y pues él tenía que tocar un fondo, ¿no? Porque ya estaba en una etapa pues muy progresiva, entonces pues tuve que dejarlo que tocara a fondo, y ya cuando se vive, cuando ya lo veo que ya pudo lograrlo hacer y que yo me tuve que hacer a un lado, papá también a un lado, porque hubo mucho esa parte, que también a papá se le dijo, no te metas, déjalo, porque siempre también era, lo voy a sacar del grupo, ¿no? Porque ya cumplió un mes o porque el niño llora y me lo llevo. Fue mucho ese conflicto que él lo sacaba. Entonces, que esta vez cuando ya vimos muy fuerte la situación, también pude entender que hubo mucho esa parte de que siempre queríamos rescatarlo. ¿Y qué crees? Que terminábamos dañándolo más. Lo terminábamos metiéndolo en un conflicto más fuerte, porque a través de rescatarlo, él siempre pensó que entonces siempre la iba a librar. Entonces, pues decía, pues al rato salgo de esta, ¿no? Y siempre. Entonces, cuando ya soltamos los dos, cuando sí se dio bien la parte de papá, que dijo, bueno, hasta aquí, también ya no le abrió las puertas de su casa, ya no le dio todo y lo dejó entrar, y yo hice lo mismo, fue cuando él también ya tuvo que hacerlo por su propio pie, fue cuando él ya decidió y fue cuando él ya recibió la ayuda genuinamente, sin poner así, ya había tocado fondo aparte y ya se dio cuenta que ya no tenía para dónde, ¿no? A sus 20 años, o sea, es un joven, o sea, 20 años. Tiene 20 años con una vida que pudiéramos decir en ese tiempo destruida, sin metas, sin sueños, sin estudios, o sea, nada, ¿no? Entonces, y que hoy lo puedas ver de que, pues que sí se puede, o sea, familia, o sea, sí hay una esperanza. Si te encuentras en un conflicto de esta manera, o sea, yo sí te puedo entender, o sea, sí es una desgracia, sí es algo muy fuerte, pero también hay una solución. Sí hay grupos de autoayuda en las que tú te puedes refugiarte, pedir ayuda para que puedan ayudar a tu persona adicta, pero que también necesitas, es que este programa es integral, o sea, debe de ser integral, porque también la familia participa mucho en esta situación, ya sea que se degrade más el adicto o que integralmente puedan seguir el programa como lo dice, y sacando adelante al adicto, o sea, tiene que ser integral, eso sí lo recalco mucho. Bueno, pues, yo te agradezco mucho por tu participación, porque tu experiencia, y es algo que nos da mucho en los grupos de Al-Anon y de AA, que tu experiencia y lo que tú algún día viste como algo muy doloroso, hoy puede ayudar a cientos, tal vez miles de personas de madres que están viendo esto, que están buscando una ayuda, que hoy tú puedes ser un testimonio de que sí se puede, porque hay veces que se ve imposible, se ve muy nublado, se ve que tal vez tu hijo puede morir en esas circunstancias. Y también si tú perdiste un familiar de alcoholismo, de drogadicción, pues puedes enseñar este video para que la persona que tú conoces esté pasando por estas situaciones, se evite mucho dolor, porque hay veces que la familia sufre, yo creo que incluso más que el adicto. Yo en verdad quisiera hacer un reconocimiento y
y darles un aplauso a las madres de los adictos, porque pues vaya que son unas guerreras, porque así como nosotros las hemos llevado a caminos escabrosos de reclusorios, de situaciones vergonzosas, a cosas muy críticas, nunca ha perdido la esperanza de que algún día su hijo va a lograr salir de ese infierno. Y si tú estás pasando por eso, déjame decirte que no estás sola, te reconocemos tu esfuerzo, te reconocemos el amor de madre que tienes y pues nada, acércate a una comunidad de Alcohólicos Anónimos, busca ayuda psicológica, infórmate más de qué son las adicciones y nunca pierdas la esperanza, y pues bueno, yo creo que un día Dios te va a escuchar, un día vas a poder conocer como Vero la paz de tu familia, vas a poder sonreír y estar a gusto con tu hijo, porque detrás de un alcohólico, detrás de un drogadicto, hay una persona que también sufre y que está gritando de manera silenciosa ayuda, porque el alcohólico y el adicto se refugian en el alcohol y en las drogas para llamar la atención de algo que no puede expresar, está en busca de algo. Entonces, de alguna manera, ver este tipo de milagros, que una persona se pueda reintegrar a la sociedad, que pueda convivir con su madre, darle un abrazo y que pueda crecer, pues no hay más que decirte que se puede y algún día vas a estar tranquila. Si tú no eres alcohólico ni drogadicto, tal vez conozcas a alguien que le pueda hacer de utilidad este video, por favor, etiquétale en los comentarios, mándaselo por mensaje privado y comparte porque esta información puede salvar vidas. Por favor, suscríbete al canal, te vamos a dejar aquí el enlace para que te puedas suscribir y comparte este video. ¿Algún mensaje que les quieras dar, Vero? No, pues muchas gracias por haberme invitado a compartir esta experiencia. Sin duda es algo que ha sido muy importante, ¿no? El poder transmitir el mensaje. Yo sé que mucha gente que pueda escuchar este mensaje y si está pasando por esta situación, sé que este mensaje que les doy puede ser de esperanza para cada una de las personas que escuchen. En verdad que a veces yo sentí que desfallecía, pero nunca perdí la esperanza que él pudiera dejar de drogarse, mis oraciones y todas las cosas que tuve que hacer para poder lograr estar bien yo, porque siempre me dijeron, tienes que estar bien tú. Entonces yo busqué ayuda, él buscó ayuda y se hizo algo integral. Es necesario que muchas veces uno se tenga que privar de la compañía de su hijo, de su hija, y que tenga que estar en un centro de rehabilitación, en una clínica o en un anexo, no importa donde sea, pero siempre y cuando él pueda o ella pueda dejar de drogarse, está bien, pero no olviden que tienen que seguir el proceso, tienen que estar en sus juntas para que puedan tener una vida diferente el día de mañana. De Alcohólicos Anónimos, ya de un programa de 12 pasos, depende de su vida, en donde se han forjado hombres y mujeres de verdad. Entonces pueden contar conmigo en alguna situación, si te escriben algo, yo... Si les gustó este video, ¿estarías dispuesta a grabar una segunda parte? Si comentan una segunda parte, sí, claro que sí, si comentan y quieren que haya una segunda parte, con todo gusto, y si quieren algún tipo de asesoramiento, también podemos estar, claro, por supuesto, y también a ver si podemos poner algunos enlaces, ¿no? de Alan, ¿no? Si alguien te pide información también de eso, pues también estamos dispuestos a darlo. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido staff para poder compartir este mensaje. Gracias a todos por escucharme. Bueno, pues yo soy un alcohólico más y felices 24 horas.